¿Qué tal? Dios les bendiga, un placer saludarles. Es una bendición poder continuar con estos estudios y este proyecto de 40 días con propósito. Sabemos que está siendo de grande bendición para todos nosotros, para todos ustedes. Así es que el día de hoy vamos a hablar sobre las leyes de las que habla Jesús en el monte de las bienaventuranzas. Pero la pregunta es, ¿por qué cada una de estas enseñanzas que habla Jesús en el monte son de suma importancia para cada uno de nosotros? Recordemos lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 7, versículo 24 y versículo 25, donde dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque está fundada sobre la roca. Esto quiere decir que si tú escuchas y pones por obra cada una de las cosas que Jesús te dice desde el monte de las bienaventuranzas, Él te da la garantía de que vas a permanecer a pesar de las dificultades que nosotros enfrentamos como iglesia. Entonces es muy importante que pongamos atención a cada una de las enseñanzas. Y bueno, pues vamos a lo que son las leyes de las que habla Jesús en el monte. Y vamos a darle lectura en Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo 20. Dice de esta manera. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjese que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la gente de aquel tiempo llegó a parecerles un mensaje diferente. Y no es que Dios haya dicho una cosa en un tiempo, en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, y que ahora Jesús o Dios estaba diciendo algo diferente. No, lo que pasa es de que había una mala interpretación de las cosas, ¿sí? Entonces, fíjese lo que dice en Marcos capítulo número 27, capítulo número 1, versículo número 27, dice de esta manera: todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus y le obedecen? Esto quiere decir que toda la gente religiosa de aquel tiempo tenía muchas prácticas que parecían demasiado espirituales, parecían demasiado bonitas, pero no porque parecían espirituales quiere decir que realmente eran espirituales, ¿sí? Porque nos damos cuenta cómo la gente en este tiempo estaba asombrada de dos cosas principalmente. Número uno, asombrados de la doctrina o de la enseñanza de Cristo, y estaban asombrados del poder que nuestro Señor Jesucristo ejercía en su ministerio. Entonces, creo que son dos cosas muy importantes para nosotros también. Nosotros debemos de tener una muy buena enseñanza que venga directamente del corazón de Dios, y también debemos de estar bajo la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Miren, una de las cosas que dice Jesús en el versículo número 17, dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. Lo primero que Él dice, no vine. En otras palabras, Él está diciendo: no vine a quitar la ley. Escuchen bien, esto es muy importante, ¿sí? Jesús dice: no vine a quitar la ley, sino que más adelante dice que vino para cumplir. Ahora, la pregunta es: ¿de qué manera Jesús iba a cumplir la ley? Creo que esto es demasiado importante.
Recordemos que muchas de las cosas que podemos ver en el Antiguo Testamento eran una sombra de lo que iba a suceder con el tiempo. Recordemos, por ejemplo, lo que son los sacrificios de los corderos en el Antiguo Testamento, pero Jesús era el cordero que iba a ser inmolado por causa de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es que Jesús dice que Él iba a venir a cumplir. O sea, había cosas que no estaban terminadas, que Jesús las terminó en la cruz del Calvario. Entonces, creo que esto es muy importante, pero también Jesús vino a cumplir lo que es la ley que Dios había establecido para su pueblo. Jesús vino a demostrar que sí se podía cumplir. Lo que pasa es que en aquel tiempo la gente había adoptado muchas cosas que no eran realmente la ley de Dios, y lo vamos a ver un poquito más adelante. También, en segundo lugar, dice: no vine a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen, ¿sí? Fíjese, esto es muy importante, porque como Él hacía las cosas de una manera diferente a como ellos lo hacían, ellos llegaron a pensar que Jesús vino a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valían. En ningún momento Jesús dijo eso, ¿sí? Sino que Jesús está dándole el verdadero significado a cada una de las cosas, ¿sí? Y bueno, en tercer lugar, dice: yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, esto es lo que no dice en la traducción en lenguaje actual. Yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla, ¿sí? Entonces, fíjese, esto es muy importante. Nosotros nos damos cuenta cómo muchas de esas cosas se cumplieron con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. O sea, hablaba no solamente de hacer las cosas correctamente, sino también hablaba del cumplimiento de muchas cosas que se habían practicado en el Antiguo Testamento como una sombra, y ahora en el Nuevo Testamento Jesús era el cordero que iba a ser inmolado por causa de cada uno de nosotros, ¿sí? Y bueno, quiero llevarles algunas de las cosas que ellos pensaban que era la ley de Dios. Fíjese, en Mateo capítulo 23, en el versículo número 23, dice de esta manera. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjese, esto es muy importante. Nos damos cuenta cómo parte de lo establecido por Dios era que la gente pudiera diezmar, porque recordemos que una de las tribus no se le había dado herencia, que era la tribu de Leví. Había 11 tribus a las cuales se les había dado tierra. De esa tierra prometida donde fluía leche y miel, se les había dado una tribu a cada se les había dado una porción de tierra a cada una de esas tribus, pero a la tribu de Leví no se le había dado, porque esas 11 tribus tenían que separar la 10ª parte y traerla al templo, a las bodegas que se llamaban el alfolín, y ese era alimento que existía en la casa de Dios para la tribu de Leví. Entonces, en esta parte de la escritura, Jesús no está diciendo que no se diezme. Al contrario, cada uno de nosotros tenemos que diezmar, pero Jesús está hablando de algo mayor todavía. Repito nuevamente este versículo, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, dice, y dejáis lo más importante de la ley, dice, la justicia. ¿Se acuerdan? Que cuando Jesús dijo: bienaventurados los que anhelaban justicia o que tenían hambre y sed de justicia, ¿se acuerdan? Dice aquí, repito nuevamente, dice: dejáis lo más importante de la ley, la justicia, y luego dice
la misericordia. Nosotros tenemos que ser misericordiosos. Y luego dice, y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello, ¿sí? Entonces, no es malo diezmar, al contrario, vuelvo a repetir, es muy bueno diezmar, ¿sí? Pero también tenemos que hacer la otra parte como iglesia. Entonces, esa es la razón por la cual Jesús está exhortando a los discípulos y a los religiosos de hacer las cosas de la manera correcta, ¿sí? Otra de las cosas que ellos pensaban que era ley de Dios, en Mateo capítulo 15, versículo número 2, dice de esta manera, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan? Fíjese, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Había un ritual que ellos hacían de purificación. Antes de que ellos comieran, ellos se tenían que lavar las manos muchas veces, y lo habían establecido como una regla, como una ley puesta por Dios. Repito nuevamente, no porque ellos lo hayan puesto como una regla, si puesta por Dios, quiere decir que realmente Dios la puso, ¿sí? Esto es muy importante. Ahora, ¿por qué? Porque cuando los discípulos de nuestro Señor Jesucristo comían, llegaban a un lugar y simplemente después de la oración de santificación por los alimentos, ellos empezaban a comer, a tomar los alimentos de esta manera, ellos se llegaron a ofender y ellos le quisieron decir a Jesús que estaba violando la ley de Dios. O sea, casi como diciendo, a ver, si tú eres el Mesías, si tú eres el Salvador, ¿por qué estás quebrantando tus propias leyes? Por eso es que no creían en Jesús, pero Jesús no las estaba quebrantando en ningún momento. Pero estas cosas eran de la ley y que Jesús estaba violando la ley, ¿sí? Ahora, un ejemplo muy importante, se dice que, por ejemplo, una persona, un sastre, una persona que hacía ropa en aquel tiempo, se dice que ellos pasaron mucho tiempo discutiendo, por ejemplo, que si una persona por alguna razón se le había olvidado llevar en su ropa, en su bolsa, una aguja con la que cosía la ropa, ellos llegaron a discutir si eso se tomaba en cuenta también como pecado, porque estaba cargando una herramienta, ¿no?, de trabajo en el día de reposo, ¿sí? Entonces esto es muy importante, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando acusaron a Jesús de violar la ley porque sanó en muchas ocasiones en el día de reposo, ¿sí? Y entonces Jesús los exhorta a ellos, le dice, ¿a poco si ustedes tienen un buey atado y es necesario desatarlo para trasladarlo a otro lugar, ¿a poco ustedes no lo hacen porque es día de reposo? Y los acusaba como hipócritas, ¿sí? Entonces todo esto es muy, muy importante. Ahora, yo no sé si ustedes pueden recordar que dentro de los 10 mandamientos Dios dijo, no matarás, ¿sí? Sin embargo, a Jesús lo mataron. Ahora, fíjese, Dios dijo en su palabra, no matarás, pero también Jesús, ¿sí? Él llegó a decir que si nosotros nos enojamos con nuestros hermanos o nos enemistamos con nuestros hermanos, ¿sí? Ese da el mismo resultado como si nosotros matáramos a una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros estemos enemistados, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ahora, por ejemplo, de lo establecido por Dios era, por ejemplo, no cometerás adulterio. Pero Jesús, ¿sí? Para dar a entender mejor todo esto, Jesús llegó a decirle a la gente, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Creo que todas las cosas que son visibles para los demás debemos de hacer las cosas bien, pero también las cosas que son invisibles para los demás, nosotros debemos de hacer las cosas bien como Dios manda. Entonces por eso debemos de guardar nuestro corazón.
Este es un tema muy extenso. Quiero parar para que la enseñanza no sea tan amplia, pero me gustaría que pudiéramos hacer más adelante una segunda parte de este tema. Así es que los dejo con esta pequeña reflexión. Hagamos lo correcto. Dios les bendiga, sigamos adelante y un fuerte abrazo para todos.